Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva clase, la tercera ya, después de muchas preguntas que surgieron en la segunda. Seguramente estuviste ahí viendo internamente qué se movilizaba con alguna de ellas. Esa era la intención, no es para que te apures o para que te exijas tampoco con las respuestas. De hecho, lo que quería decirte también es que tomes tus tiempos, lo hagas a tu forma, en tus espacios. No hace falta que hagas continuadamente las clases como van saliendo, que van saliendo algunas veces dos por día, otras veces una por día. No hace falta que te exijas para cumplirlas todas en esos tiempos, sino que como tenés acceso y estas clases son grabadas y tenés acceso 24/7, o sea, disponible todo el tiempo desde tu cuenta, puedes organizarlo como a vos te sea más cómodo. Tal vez podrías hacer algunas el fin de semana, donde puedas estar más tranquilo, más tranquila para poder hacerte estas preguntas, tomar nota, ¿verdad? A tu ritmo. Eso es un poco la idea. Ya verás que algunas preguntas más va a haber en esta etapa de conciencia. Es mucho la autoindagación que vamos a tener presente para justamente tomar ciertas decisiones y definir a conciencia cuál es el camino que queremos emprender. Entonces, las preguntas, como verás, son clave. No hace falta que respondas todas como en el colegio, ahí escribiendo mínimo 200 palabras por respuesta, sino que tal vez algunas solo las meditas y eso ya te sirve. Algunas personas pueden escribir mucho, algunos pocos, bueno, lo que surja. Algunas personas toman la respuesta como ítems, ¿no? Como una lista de también emociones, cualidades, etcétera, que se van desprendiendo como respuesta. Bueno, no hay una forma correcta, sino más bien la que vos sientas que es adecuada para tu etapa. Vamos a lo que toca hoy. DAFO o FODA personal. Vas a encontrar seguramente muchísima información sobre esto si querés explayarte, si querés expandir. Una matriz muy utilizada en las empresas o en proyectos para ver cuáles son justamente las fortalezas, por eso la F de FODA, fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tenemos, ¿no? En anagrama, usando las iniciales, se forma esto que parecía raro, esta palabra como japonesa, que se llama FODA. Son terminologías, como te digo, que vienen del sector más empresarial, pero hoy la vamos a utilizar, la vamos a adaptar a tu persona, para que veas en tu persona, tanto interna como externamente, lo que te rodea, qué podemos ahí utilizar o por lo menos qué hay para tener en cuenta que pueda entorpecer por ahí nuestro camino, nuestro desarrollo, ¿verdad? Ya vamos a entrar en ejemplos. Vamos a arrancar con las fortalezas. Las fortalezas vienen a representar características y habilidades internas, o sea, tuyas, propias, ¿no? De tu persona. Factores internos favorables, habilidades y características únicas que tengas, habilidades que hayas desarrollado, inclusive experiencia. Acá entrarían las técnicas, por ejemplo, ¿no? Y con esta pregunta puede que acá ya sí puede que sea más recomendable hacer la respuesta de estilo lista. Entonces, cuando leemos la pregunta ¿qué me hace único? Y quiero que seas sumamente honesto, apartando el ego, ¿no? A un lado, el ego para bien y el ego para mal, por así decirlo. O sea, el ego que te va a decir que no tenés nada bueno, que no hay nada que te haga único, que no hay nada que hagas bien, ¿no? O el ego que diga que absolutamente todo haces bien, que todas son tus habilidades, que tenés muchas cosas. No, no. Vamos a tratar de evitar esos extremos para centrarnos y ser lo más, bueno, coherente posible, ¿no? Así que con esta pregunta, ¿qué me hace único? Te invito, o única, te invito a que tomes lista. Y acá, como te digo, pueden entrar técnicas, estudios, habilidades, tu forma de ser, ¿no? Si sos muy sensible, si tenés una percepción ampliada, fuera de lo común, digamos,
natural, pero fuera de lo común, al menos momentáneamente. Bueno, eso iría acá, ¿no? Son aquellos dones y talentos que puedas reconocer en vos mismo. Inclusive, si tenés habilidades, por ejemplo, técnicas o habilidades con la computadora o con el internet o con las redes sociales, experiencia en estas herramientas, todo lo que se te venga, te pido acá que lo vayas listando porque es muy importante. De hecho, vamos a hacer mucho hincapié en las fortalezas y en las oportunidades, pero sobre todo en las fortalezas, porque es muy importante reconocerte para justamente saber después, cuando sigamos avanzando en otros ejercicios, saber qué te gustaría utilizar de esas fortalezas. Algunas no, algunas sí, o algunas se conjugarán para crear nuevas cosas que sean justamente también de inspiración para vos. ¿Por qué? Porque son fortalezas tuyas, se te da bien hacerlo, ¿no? Se te da bien implementar esa fortaleza y por eso también vas a disfrutar luego tu proyecto, tu emprendimiento y no vas a tener que exigirte contra algo que no es lo tuyo, digamos, ¿no? Y eso me da pie a lo que sería la D de debilidades. Me voy a saltear ahí la O, voy a ir a las debilidades porque vamos a ir hablando del interior. Si te fijas, la columna izquierda, fortalezas y debilidades, hablan de tu interior, de vos como persona individual, apartada de lo que sería el entorno, ¿no? Que eso vendría a ser la columna derecha. Entonces, vamos a ver en esta columna izquierda, ahora en debilidades, ¿no? También siendo sumamente honestos, cuáles son las dificultades y limitaciones internas que vos ves en vos mismo, en vos misma. ¿Cuáles son aquellos factores internos desfavorables? Carencias, limitaciones internas, ¿no? Esto hace referencia, por ejemplo, justamente con factores internos, si yo tengo dispersión, por ejemplo, no me puedo concentrar. Si me cuesta sentarme a grabar un contenido, por ejemplo, un video, o escribir, ¿no? Y lo veo como una debilidad. No digo que sea una debilidad, sino que lo que para vos consideres como una debilidad en cuanto a tu persona aplicada a un emprendimiento o algo profesional que has detectado probablemente en experiencias anteriores y ahora consideras como debilidad. Que puede ser, por ejemplo, el miedo a hablar en público, ¿no? Puede ser esto de no sentirte suficiente o adecuado o preparado con el suficiente conocimiento para compartirlo a otras personas, que eso es el síndrome del impostor, que si no me equivoco tenemos un podcast de eso y si no lo vamos a hablar en un episodio de podcast de cómo reconocerlo al síndrome del impostor. Entonces las debilidades vienen a apuntar a eso, a ese tipo de cuestionamientos que reconocen algunas, vamos a poner entre comillas, limitaciones, digamos, o carencias, que no lo son, ¿no? Son aspectos tuyos que tal vez no has desarrollado o que tal vez vos consideras por tu percepción que es una debilidad y no es así, pero está bueno que los listemos, ¿no? Para tener esa conciencia interior también de cuáles son las fortalezas por un lado, que es lo que hicimos antes, y cuáles son las debilidades. Porque esto también va a servir a posteriori para saber qué cosas no queremos hacer porque consideramos que o consideras que para vos son una debilidad. Por ejemplo, si tenés miedo, vamos a poner a hablar en público, ¿no? Entonces no vamos a utilizar después una estrategia en donde tengas que hacer conferencias o presentaciones a muchas personas en tiempo real, digamos, ¿no? Y se pueden encontrar alternativas a eso como estoy haciendo yo, grabar un curso sin que tenga que estar una persona al frente en tiempo real escuchándome, ¿no? Entonces, que al principio, por ejemplo, a mí me pasaba, yo tenía esa debilidad, ese pánico escénico por ahí de expresarme, ¿no? Ante muchas personas. Entonces, bueno, lo dejaríamos acá como un ítem para después ir utilizando o no, ¿no? Todo esto que vayamos poniendo. Me voy a pasar a la columna derecha y acá voy a ir un poquito más rápido. El tema de las oportunidades ya viene a ser, sí, una percepción externa de beneficios y recursos
que nosotros consideremos que pueden ser favorables para nosotros en cuanto a nuestro emprendimiento. Pueden ser, como dice ahí, factores externos favorables, elementos que pueden ayudarme, ¿no?, de mi entorno. Y con esta pregunta, ¿qué recursos dispongo, ya no internos, sino externos, que pueden serme de beneficio, de ayuda? Que puede ser económico, por ejemplo. O sea, una oportunidad puede ser que tenga dinero, ¿no?, o que tenga un entorno, digamos, que favorezca hacer ciertas cosas. Por ejemplo, vivís en el campo y tu idea era emprender algo relacionado a compartir tu experiencia filmándote en, por ejemplo, una chica que conozco haciendo yoga en el campo, ¿no?, en la naturaleza. Entonces filma y se ve todo el entorno natural. Eso sería una oportunidad favorable para tu idea de emprendimiento o de tu proyecto, ¿no? Solo por poner un ejemplo. También puede ser de entorno, económica, puede ser personas que conozcas, ¿no?, amistades, compañías, que tengan ciertas fortalezas, esas otras personas, y que para vos sean oportunidades, porque las conoces y pueden darte una mano, ¿no? Por decirte también un ejemplo, no sé, mi madre quiere emprender, quiere emprender también coaching angelical, ¿no?, por ponerle un nombre. Y una oportunidad para ella es que me tenga a mí para preguntarme ciertas cuestiones que pueden surgirle, ¿no?, como dudas en su día a día, ¿no?, por ejemplo. Solo por dar una mirada en donde vos podrías descubrir tus oportunidades, o más bien las oportunidades de tu entorno. Y asimismo, como hay oportunidades en el entorno, puede haber amenazas. Por ejemplo, algo que no dije, pero a priori una amenaza podría ser o la falta de dinero, la falta de tiempo, más bien, porque vamos a ver cuando emprendamos que no necesitamos en sí dinero para emprender. Podemos emprender con cero absoluto. Puede ser más lento, no importa. Puede que tengas que invertir más tiempo para hacer algunas cuestiones y no poder delegarlas al principio. No pasa nada. Es parte también del aprendizaje. Y cuando surja la posibilidad de poder delegar ciertas tareas, lo vamos a hacer porque vamos a tener el dinero. Pero podría estar acá. O sea, si no podés o no tenés la posibilidad momentánea de invertir, por ejemplo, en un dominio $10 al mes, por darte un ejemplo, o tenés carencia de tiempo, ¿no? O sea, como factor externo desfavorable también estaría acá como una amenaza. Por ejemplo, querés emprender y no solo que no tenés el dinero, ¿no?, como para delegarlo, sino que tampoco tenés tiempo para invertirle, o demasiado tiempo, o el tiempo que te gustaría. Entonces decís, bueno, yo en la semana tengo un trabajo 3D aún, y tengo 1 hora o 2 a la semana para invertir en mi proyecto, ¿no? Bueno, la amenaza tal vez sería el tiempo que te requiere tu otro trabajo, ¿verdad? Y asimismo, si decís, no, es que le puedo dedicar todos los días 4, 5 horas, 6 horas, porque es o quiero que sea mi ingreso principal, entonces me voy a enfocar totalmente a esto. Perfecto, buenísimo. Eso sería una oportunidad de tu entorno que te permite tener esa disponibilidad horaria. ¿Me explico? Entonces ahí vamos viendo dónde ponemos estos ítems, ¿no?, en un lugar u otro. Acá dice, bueno, para cerrar, amenazas, circunstancias y condiciones externas, factores externos desfavorables, dificultades del entorno cercano que podría entorpecerme. Bueno, esto fue muy claro, el ejemplo muy claro con la famosa pandemia, ¿no? El entorno entorpecía mi desarrollo profesional o laboral porque no me dejaba asistir a mi lugar de trabajo. Entonces eso era una amenaza. Después, a partir de eso, se desprendieron oportunidades, ¿no?, porque así funciona esta matriz, ¿no? Es para que no nos encasillemos o no nos frustremos por nuestras debilidades y amenazas, sino que veamos cómo se pueden pasar al nivel superior. Por eso abajo están en gris y arriba están de colorcito. Entonces esa amenaza, por ejemplo, la del condicionamiento externo que vivíamos con el confinamiento,
se podría haber pasado a una oportunidad porque desarrollamos nuestro negocio online. Entonces, a raíz de hacer eso y gracias de hacer eso, ya no necesitamos, ahora cuando se liberó todo, no necesitamos ir a un lugar físico a emprender, sino que descubrimos a través de esa amenaza que teníamos una oportunidad de desarrollarnos virtualmente. Aprendimos a usar herramientas, aprendimos lo que es una página web, aprendimos a utilizar las redes sociales para emprender y se convirtió no solo en una oportunidad, sino que después en fortaleza porque desarrollaste, por ejemplo, la capacidad de crear o la habilidad de crear publicaciones para las redes sociales. Entonces, bueno, vamos viendo cómo está todo relacionado. Para eso sirve esta matriz. Me encantaría que acá sí te tomes un poquito más de tiempo, igual que la clase que viene, que vamos a empezar a ver estas cuestiones ya determinantes para saber qué emprendemos y cómo y qué habilidades y herramientas vamos a usar y cuáles no, ¿no? Referido a esto de amenazas y debilidades, en donde hay que arrojar un poquito de luz para trascenderlas, digamos. Así que te voy a dejar debajo del video esta imagen, la podés descargar, creo que voy a poder poner ahí para que se descargue, para que se vea y se descargue. Y bueno, te veo en la próxima o nos escuchamos en la próxima clase. Chau, chau.